En el Evangelio de este próximo domingo 23 del tiempo ordinario, escuchamos una de las sentencias más radicales salidas de la boca del Señor. Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Cuando escuchamos una expresión de Jesús tan radical como esta, sentimos enseguida la tentación de domesticarla, de reducirla a nuestras categorías, de interpretarla de manera inocua, que no nos haga daño, quitarle las aristas. Pero de esta manera traicionaríamos al Señor radicalmente, porque esta no es una frase fuera de contexto, sino que insiste en ella una vez y otra en este mismo pasaje de San Lucas y en muchos otros. De manera semejante a aquella otra vez en la que en Cafarnaún Jesús habló de comer su carne y beber su sangre. Recordemos el capítulo 6 de San Juan. Una enseñanza tan revolucionaria que el Señor insistió una vez y otra, hasta que a aquella gente le quedó claro que no estaba hablando en parábolas, que estaba hablando literalmente, de una manera incomprensible para ellos todavía. Pero solo entonces, cuando cayeron en la cuenta de que el Señor estaba hablando en serio, solo entonces entendieron y se marcharon, se escandalizaron y se marcharon. Solo entiende al Señor o quien le sigue y le entrega toda su vida, o quien se escandaliza y se marcha. Pero no quien lo domestica y quien lo vuelve inofensivo. Ese no ha entendido, ese traiciona al Señor. Vamos a intentar acercarnos en esta breve meditación a esta radicalidad del Señor en 3 pasos, que se podrían sintetizar también en 3 palabras. La singularidad de Jesús, la relación que ofrece y el encuentro con Cristo. ¿Cuál es la singularidad del Señor? En su libro sobre Jesús de Nazaret, en el primer volumen, Benedicto XVI cita a un judío llamado Neusner, que en uno de sus libros imagina ser un judío de la época del Señor que coincide con Jesús, le sigue, le escucha, pero hay siempre algo dentro de él que se resiste a convertirse en discípulo. Y de hecho, después de haber escuchado al Señor con mucho interés, va a contrastar lo que ha escuchado con el rabino del lugar. Y en la conversación con este rabino, el maestro, el rabino, le pregunta: ¿y qué ha dicho Jesús? Y Neusner se lo cuenta. ¿Y qué ha eliminado del judaísmo? Y dice: nada. ¿Y qué ha añadido? Y responde: a sí mismo. Esto es lo singular de Jesús, que no es un intermediario entre Dios y los hombres, sino que es un mediador, que Jesús junta en sí mismo a Dios y al hombre, que amando a Jesús automáticamente estamos amando a Dios. Es lo mismo que amar a Dios, porque es Dios. El Concilio de Calcedonia, después de mucha reflexión, de mucho ensayo y error y vuelta a ensayar para respetar el dato revelado, finalmente dibuja las líneas rojas que no hay que atravesar si se quiere respetar lo que Jesús nos ha transmitido en el Evangelio acerca de sí mismo. Y esas líneas rojas son 2. Es una sola persona, la persona eterna del Verbo, eterna antes de la creación, que ha asumido la naturaleza humana, es decir, que tiene 2 naturalezas, la naturaleza divina eterna y la naturaleza humana que adopta en la encarnación, en el momento de la anunciación. Por tanto, la esencia del cristianismo es una persona, es el amor a una persona. Cuando Jesús predica
ha llegado el reino de Dios, que debería traducirse más bien como ha llegado el reinado de Dios. Hasta Jesús, Dios está en el mundo de una manera, de una doble manera. Está manteniendo en el ser las cosas, como ocurre actualmente. La creación es algo actual. Todo se mantiene porque es pensado y querido por Dios, y por tanto hay una presencia de Dios en todo. Y de una manera mucho más intensa y sustancialmente distinta se encontraba también en su pueblo, en el pueblo judío, y muy particularmente en el templo. Pero con la entrada de Cristo, con la venida de Cristo al mundo, ha llegado el reinado de Dios. Está de una manera nueva, como persona, como tú, con el que se puede entablar una relación personal, a quien se le puede ver, a ese Dios que no ha visto nadie jamás. A partir de Cristo, sí, ya tiene rostro, ya tiene color de ojos, ya tiene estatura. Es una relación de tú a tú con Cristo. Y esto es la esencia del cristianismo. Y esto es lo que le distingue del judaísmo, del islam o de cualquier otra religión. Jesús no es un mito, es un personaje histórico. Tampoco es un superhéroe, mitad Dios, mitad hombre, sino que es verdadero Dios y verdadero hombre. No es un maestro, no es un profeta. Es Dios hecho hombre, Dios que asume nuestra naturaleza. Por eso el cristianismo, de alguna manera se podría decir que no es una religión, sino que es una relación. Si entendemos religión como un conjunto de normas o un conjunto de verdades, el judaísmo sería una religión o el islam sería una religión. Pero el cristianismo es una relación personal con Cristo. Pertenece al género de las relaciones. Y por tanto, en segundo lugar, viene pues ese conocimiento o ese comportamiento. Venimos de una época larguísima, de muchos siglos de cristiandad, donde en esta región del mundo, que llamamos Europa, bastaba con nacer para ya comportarse como cristiano o pensar como cristiano. Todo eso ha desaparecido, la cristiandad ya no existe, y esto tiene la ventaja de recuperar el sentido originario de cristiano como aquel que se encuentra personalmente con Cristo. Existe hoy un peligro evidente, justo porque estamos en un periodo de transición, de la inercia, de lo que el Papa Francisco llama la mundanidad espiritual, el continuar con actitudes más propias de la cristiandad. Pensar que por el hecho de comportarse de cierta manera o de tener las luces de la fe, somos superiores a los demás o les miramos por encima del hombro. Y eso significa que no tenemos una relación personal con Cristo, que siempre mira con ojos misericordiosos. Bien, por tanto, hemos de estar, sobre todo las personas que vamos a misa los domingos, incluso a diario, hemos de estar precavidos contra el neognosticismo y el neopelagianismo. El descansar en nuestros conocimientos o en nuestros comportamientos y preguntarnos más bien si tenemos una relación personal con Cristo. Esta es la primera idea, la primera luz, la singularidad de Cristo, que convierte la religión en relación. En segundo lugar, vamos a echar un vistazo justamente a esta relación. ¿En qué consiste? No es una relación cualquiera, sino que la relación con Cristo es una relación que tiene básicamente dos características. Es una relación de suma intensidad, puesto que quien conoce a Cristo ya no lo puede colocar en cualquier lugar, si no es que no le ha conocido. Los discípulos se han encontrado con el Señor, le tratan mañana, tarde y noche, y cuando todos los demás se han ido en el discurso eucarístico al que antes me he referido, Jesús les pone en el umbral del abandono y les pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro, en nombre de los demás, responde: ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No es que no tengan dónde irse, Pedro vive ahí al lado, en Cafarnaúm. Tiene casa, está casado, tiene profesión, como los demás podía marcharse tranquilamente. Pero no, se refiere a que eres incomparable, no tienes quien te haga la competencia.
Una vez que te hemos encontrado, eres el centro de nuestra vida. No se puede realmente conocer a Cristo y no ponerlo en el centro de la existencia. No hacerlo es no haberlo encontrado, no haberse dado cuenta de quién es. Por eso estas palabras del Señor, cuando las vemos ya desde esta óptica, dejan de ser como excesivas, radicales, pretenciosas, sino que son naturales. De manera semejante a como alguien que se enamora de otra persona le pone en el centro de su vida. Y para un tercero, que no está enamorado de esa persona, le parecerá exagerado. Los hermanos se sorprenden de que alguien se enamore de su hermano y le entregue su vida. ¿Y es exagerado? No, le ha visto con otros ojos. Le ha visto como realmente es. No tiene el veneno del acostumbramiento, de la rutina. Conocer a Cristo, caer en la cuenta de quién es Cristo, el Dios hecho hombre, solamente es compatible con ponerlo en el centro de la propia vida. Quien no lo hace así simplemente no se ha dado cuenta todavía. No es que sea malo, no, simplemente no se ha encontrado con él. Es por tanto una relación suma en intensidad. Pero es una relación inclusiva. Es decir, que lejos de ser algo espiritualista, algo inhumano, incluye a todas las demás relaciones y las da sentido y fuerza. Esto lo vemos de manera muy patente en el sacramento del matrimonio. Es un sacramento por el que dos personas se entregan mutuamente a imagen de la entrega de Cristo por la Iglesia. Es una cuestión de tres, donde el más importante es el tercero, es Cristo. En Suecia existe la costumbre de independizarse de la casa familiar al acabar la escuela, el bachillerato, tomarse un año de vacaciones, sabático, viajar por el mundo e irse a convivir. Y muy pocas parejas terminan formalizando el matrimonio porque existe como el prejuicio de que el matrimonio es un negocio jurídico donde se puede descansar la relación. Uno puede descuidar el amor porque ya existe un compromiso. Mientras que si no se formaliza, esa pareja continúa en la medida en que hay amor entre ellos, es más auténtico, ¿no? Y sin embargo es al revés. El matrimonio cristiano es acudir a Cristo para pedirle su ayuda y con esa ayuda, con esa gracia, hacer de esa relación de los esposos una imagen de su entrega total, hasta la última gota de su sangre por el otro. Es el compromiso de no dejar de caer el amor. Hoy vivimos evidentemente en Occidente, en una sociedad secularizada, y esto tiene como consecuencia el alejarse de Dios, el alejarnos de nosotros mismos. La característica, el rasgo más distintivo de nuestra sociedad contemporánea es el individualismo, es el ocuparnos de nosotros mismos. El relativismo genera un tipo de individuo muy sensible a sus necesidades vitales, muy expertos en gastronomía, en viajes, en calidad de vida, en hoteles, en coches, en tecnología, en placeres. Pero en cambio somos torpes para la relación. Fracasamos estrepitosamente en el amor o hemos sustituido el lema de la Revolución Francesa, que estaba en el origen de nuestro sistema democrático pluralista: libertad, igualdad, fraternidad. Hemos sustituido la fraternidad por la solidaridad. Ya no somos hermanos, ya no tenemos un padre común. Pero esa solidaridad, sin que haya un motivo ontológico, pues es muy endeble, como se demuestra. Por tanto, este amor al Señor con todo el corazón, ponerlo en el centro de la vida, permite amar a los demás también, porque los demás están justamente en ese círculo. Al acercarnos al corazón de Jesús vemos que ahí está el otro y el otro y el otro. Y ahí se entablan las relaciones humanas de los demás fuertes. Por tanto, el amar al Señor así no excluye el amor al otro. Jesús dice: quien no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Os conviene que yo me marche, dirá el Señor,
a sus discípulos poco antes de la ascensión. Pero también se podría parafrasear diciendo a los demás: os conviene que yo ame a Cristo por encima de todo, porque entonces os querré también a vosotros, con un amor mucho más fuerte, indestructible, a pesar de vosotros mismos y a pesar de mí mismo. Este amor, como digo, esta relación es suma e inclusiva. Pero Jesús dice aquí incluso a sí mismo, que no se pospone a sí mismo por amor a mí. Y esto es algo que nunca terminamos de hacer, porque siempre hay algo de nosotros mismos que no terminamos de entregar al Señor, o que amamos más que al Señor. Pero en la medida en que efectivamente el Señor va ocupando más parcelas de nuestro mundo interior, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros proyectos, en esa medida somos felices, somos indestructibles. Aun cuando materialmente nos destruyamos por el paso del tiempo, la enfermedad o el infortunio, lo que sea. Pero en mitad de la cruz se puede ser feliz. Debemos ser felices con Cristo. Es poner a Cristo en el centro de la vida, a alguien que ha sido feliz en mitad de una muerte violenta e injusta. Es la garantía de que nos va a ir bien pase lo que pase. Este es el segundo punto. El primero es la singularidad de Cristo, el segundo es la relación. ¿Qué tipo de relación se entabla con Cristo? Y finalmente, una relación así puede parecer como patrimonio de muy pocos, como que esto quizá le pase a algún cartujo, bueno, o sea, gente así un poco especial. Y sin embargo es para todos. De hecho, Jesús en este pasaje del Evangelio pone dos ejemplitos para terminar de glosar esta enseñanza. Dice: cualquiera que se ponga a construir una casa tiene que calcular primero si tiene el dinero suficiente, si no, fracasará. O cualquiera que vaya a la guerra con 10.000 soldados tiene que calcular si puede hacer frente al que le viene enfrente con 20.000. Es decir, que es una cuestión de cálculo, hay que echar cálculos. Quien intente compatibilizar el amor a Cristo con el amor propio o el rencor, la falta de caridad, simplemente pues será tan imprudente como el que no calcula si tiene dinero o soldados. Será una persona que no sabe lo que hace, una persona inmadura. La relación con Cristo es algo que, en primer lugar, tiene que ser nítida la idea de que la religión cristiana no es algo domesticable, que si nos acercamos a Cristo nos jugamos la vida, y que quien quiera hacer compatible a Cristo con otros amores por delante de él suyo, no lo conseguirá nunca. Ya Santo Tomás decía que las virtudes morales fundamentales, son 4, tienen un orden entre ellas. La más importante es la prudencia, porque es la que mira directamente a la verdad, al bien. En segundo lugar, la justicia, que es la aplicación práctica y de esa verdad y de ese bien. Y luego la fortaleza y la templanza son 2 virtudes necesarias para moderar las pasiones, las inclinaciones, tanto a la acción, a la actividad, al brío, a lo difícil, como la inclinación a lo sensible, a lo placentero. Pero la fortaleza y la templanza, como la justicia por otra parte, pero especialmente estas 2, son simplemente medios, no son fines en sí mismos. Uno no es mejor persona porque sea muy templado o sea muy fuerte, sino que están al servicio de la verdad y del bien, del amor. Pero quien no sea templado y fuerte no amará. Por eso el encuentro con Cristo tiene una premisa, y es ver si vivimos las virtudes, porque si no, no nos encontraremos con Él. Ver si en nuestra vida hay algo incompatible con el amor de Cristo. Si somos personas
que nos hemos entregado a un vicio consentidamente. Somos personas que no vivimos la justicia, por ejemplo, la templanza consentidamente, entonces tenemos que empezar por ahí. Pero una vez que hemos eliminado los obstáculos para el encuentro con Cristo, solamente falta el frecuentar los lugares donde está Cristo, ya está. Como entonces, hace 2000 años, era Palestina, principalmente Galilea, donde los apóstoles se encontraron con él. Hoy encontramos a Cristo en el pan y en la palabra. Lo encontramos en el Evangelio, que hemos de procurar meditar y contemplar frecuentemente. Decía San José María que hemos de procurar entrar en las escenas cerrando los ojos y representándonos allí como en una película, estando con los apóstoles y con las santas mujeres más cerca de Jesús que San Juan. Si no, no va, decía, si no, no va. Solamente la contemplación del Evangelio permite enamorarnos de Cristo. Al contemplarle, Jesús nos deslumbra, aquello nos pone en crisis. Y o bien nos marchamos y negamos que ese Evangelio sea un libro histórico y que ese personaje realmente haya existido, o bien nos entregamos a él. Por tanto, en primer lugar, la palabra. Y en segundo lugar, el pan, la Eucaristía, la comunión y la presencia del Señor en el sagrario, estable, habitual, donde pasar ratos, donde ir a tomar el sol, como este verano, a ponerse el alma morena. Jan Halland fue viceministra de Asuntos Exteriores en Noruega. Es una madre de familia, 4 hijos, catedrática de universidad. Y en un librito llamado El amor escondido, cuenta cómo antes de convertirse, ella es una conversa, ya cogió el hábito de los domingos acudir a una iglesia católica y pasar un rato delante del sagrario. No participar en la misa, sino pasar un rato delante del sagrario. Y escribe, allí, en el sagrario donde se guarda, se conserva el cuerpo consagrado de Cristo en la iglesia, percibí que se encontraba escondido de manera misteriosa el amor y el sentido de la vida. No podía comentárselo a nadie, porque era algo tan extraño, pero acudía allí como quien va a encontrarse en secreto con el ser amado. Esa atracción, esa conexión, ese enamoramiento que produce, también escribe San José María en Camino, comenzaste tu visita diaria, no me extraña que me digas comienzo a querer con locura la luz del sagrario, esa lucecita que revela que ahí está Jesús. Se suele decir que para adquirir un hábito pues alimenticio o deportivo se necesita una constancia, un cierto tiempo. Algunos dicen que 21 días, otros que 66 días, una cierta constancia para que aquello se incorpore como costumbre, como hábito. Quien acude 21 días o 66 días seguidos a un ratito delante del sagrario adquirirá el hábito, descubrirá esa presencia, se enamorará de Cristo. Por tanto, el encuentro efectivamente es una chispita, así como los filósofos griegos demostraron la existencia de un primer motor inmóvil. El Dios de los filósofos no es el Dios del cristianismo. No estamos hablando de una lucecita en la cabeza, sino de una chispa, de la chispa del encuentro, del enamoramiento. Enamorarse es algo que a uno le pasa. Hay personas que les gustaría enamorarse y no se enamoran de nadie, y otras que les gustaría no enamorarse de todos y sin embargo no pueden evitarlo. Es un don, el enamoramiento con la gracia de Dios y con las virtudes es un don. No es algo que se manufacture. Pero quitando los obstáculos y acudiendo a los lugares donde está Cristo, ese don el Señor lo concede a manos llenas. Justamente en esto consiste la vocación cristiana. Bueno, por tanto, singularidad de Cristo, una relación tan singular también, suma y máximamente intensa e inclusiva, y un encuentro con Cristo. Estos son quizá 3 aspectos para profundizar en esta enseñanza del Señor, y si queremos hacerlo de una manera mucho más sencilla e intuitiva, basta con que miremos a la Virgen, que en el momento de la Anunciación pone a Jesús en el centro de su vida. Para María, querer a Jesús no fue querer a sus hijos
o a su hijo más que a Jesús, sino que coincidía. Y en ese sentido podemos pensar, de manera equivocada, ya esto no me voy a alargar a explicarlo, que María lo tuvo más fácil que nosotros. Pero sí podemos entender que de manera semejante a lo que le ocurrió a María, también nuestra vida cristiana consiste en emparentar con Cristo. Es una relación no de criatura a creador, sino de hermano a hermano. Y a través de Cristo, de hijo a padre. Y eso es obra fundamentalmente del Espíritu Santo.